Buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, en el marco de Norte 32 Grados Encuentro Literario 2022, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Centroamérica en Acción, una aproximación al performance centroamericano y algunos de sus protagonistas, con la participación de Francisco Brives, Néstor Prieto y el autor Pancho López. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al CECUT. Muchas gracias a Pancho López por todo este trabajo que llevamos colaborando a lo largo de estos años. Para nosotros, el Museo Lani Mudéjar, aquí en Madrid, llevamos años poniendo el foco y la atención en lo que es el territorio latinoamericano y también específicamente en Centroamérica. Cuando Pancho nos habló y nos hizo partícipes de esta publicación, entendimos que era prácticamente necesario, una casi obligación, poder intentar participar de la misma. De ahí la voluntad de Pancho también de invitarnos a que participáramos tanto en la coproducción como en algunas partes más de la ejecución del mismo. Me gustaría mucho reseñar de la parte del libro que se llama Centroamérica en Acción, que es un acercamiento muy personal al arte de acción en el territorio centroamericano. Creo que Pancho se ha acercado a los y las artistas desde un punto de vista muy humano, escapándose quizás de las características más clásicas que un título de este nombre puede tener, como más academicista, sino acercándonos precisamente a los y en las artistas desde otro lugar, desde más humano, casi como pudiendo tomarse un café, que es algo que además también está muy en el recorrido de Pancho, con los artistas. Y en este punto sí que me gustaría preguntarle a Pancho si efectivamente este acercamiento que hace dentro del arte centroamericano desde este punto un poquito más informal es algo que venía provocado directamente anteriormente desde antes de hacer las entrevistas con los diferentes artistas, o si ha sido algo que ha surgido a raíz de analizar lo que los propios artistas y las propias artistas le habían dado, ¿no? con este material. Vaya, pues bueno, pues buenas tardes. También antes que nada, agradecerles a ustedes, Néstor y Francisco Brives, ambos codirectores de la Nemudéjar en Madrid, por esta apertura y por este interés que han mostrado todo el tiempo y sobre todo el apoyo que me han brindado para lograrlo, ¿no? Y en relación a la pregunta, pues sí les cuento que pues el interés comenzó justamente por ese café del que hablas, ¿no? Esa cercanía que tuve con algunos y algunas artistas, particularmente, por ejemplo, Diego Lacayo, que es la imagen que ocupa la portada del libro, es también la cercanía con Regina José Galindo, que fue alguien a quien conocí en el año 2000 y que sigo manteniendo una relación cercana y muy cariñosa de Guatemala, con artistas como Alexia Miranda de El Salvador, a quien conocí también hace década y media y que hemos seguido siendo amigos. Y así podría ir nombrando artistas, ¿no? Leonardo González de Honduras, Adán Vallecillo y pues muchos artistas de todos los países centroamericanos que pues que sí me dieron esta confianza de acercarme como extranjero, como mexicano, a ese territorio y poder recopilar la información, entrevistarlos a todos y a todas, y pues ha sido como bastante rica la experiencia, ¿no? Conseguir información de primera mano, pues es una tarea difícil, pero también tendría que agradecer la fortuna de haber tenido la beca de la Fundación Jumex, que fue la que me permitió viajar por todo Centroamérica y pues generar esos vínculos. Sí, Pancho, a mí me gustaría comentar, profundizar precisamente sobre lo que nosotros venimos a entender como
casi una bitácora, ¿no? de viaje. Creo que es muy oportuno poner ese foco como algo diferencial dentro de la publicación y del libro que has escrito y que creo que de alguna forma, y esta es una pregunta que te lanzo, no había referencias anteriores con respecto a un estudio que recogiera tanta diversidad de territorios. La pregunta quizá es, no solamente si había un precedente anterior sobre el que tú te has basado o es algo que parte de nuevo, y también que apuntaras ese hecho diferencial de incluir a Belice, que normalmente siempre está apartado y que consideramos, y aparte me parece un acierto enorme en el libro, que esté precisamente incluido dentro del territorio centroamericano. Muchas gracias, Francisco. Bueno, debo decirles que Francisco ha sido como una guía muy importante porque siempre tiene una postura bien crítica y me ha hecho como agarrar como un camino un poco más aterrizado, ¿no? Dejar de volar tanto y revolotear por ahí como para agarrar el foco. De hecho, el subtítulo es así que dice algunos de sus protagonistas porque si no era demasiado pretencioso y eso me lo hizo ver Francisco, ¿no? Bueno, ahora sí que ambos me han dado como una muy buena guía y por eso es que están por aquí el día de hoy, ¿verdad? Eh, Hay varios libros en Centroamérica, hay algunas propuestas que han sido como pequeñas recopilaciones históricas. Recuerdo mucho el libro que hizo Adán Vallecillo en Honduras, en el cual pues hace un gran trabajo platicando una etapa de las obras performáticas e instalaciones que ha habido en Honduras. Sin embargo, creo que es prácticamente el único libro que conozco el cual tuvo un acercamiento de esta naturaleza, ¿no? Hay algunos productos interesantes como el evento que hubo en Panamá llamado Ciudad Múltiple, que organizó Adrián Samos junto con otros artistas, pero es solamente de ese año, de ese evento que tuvo lugar en 2003. Hay libros producidos por Teorética que han estado recogiendo la experiencia de artistas y de propuestas, no solo en Centroamérica, perdón, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Por ejemplo, Divorcio a la Panameña, un libro muy rico de Adrián Samos, o el número uno de esta colección que fue de Rosina Casali de Guatemala, que para mí fueron como guías espléndidas, ¿no? Zona de Turbulencia de Raúl Quintanilla de Nicaragua. Y pues muy interesante la producción que hay en Centroamérica, pero en efecto, como dice Francisco, no había habido hasta el momento un acto compilatorio, ¿no? Un libro que reuniera a todos estos países. Si bien ha habido proyectos regionales muy interesantes como la Bienal Centroamericana, la BAVIC, que era la Bienal de Artes del Istmo Centroamericano, de Artes Visuales del Istmo Centroamericano, pero ahí se reunían en vivo y en directo y había premios y había exposiciones y había, por supuesto, eventos teóricos, ¿no? Pero un libro así que narrara o que intentara narrar la producción performática en cada país, no tengo referencia alguna, ¿no? Ojalá hubiera alguna otra referencia. Y Belice, como bien dices, se queda siempre fuera del diálogo en Centroamérica, pues por el idioma, ¿no? La forma en que opera el país, siendo una de los países más jóvenes en la región, pues se independizó en los ochentas y pues siguen hablando inglés, tienen prácticas pues muy locales, tienen más cercanía con el Caribe que con los países vecinos, incluso Guatemala y Honduras colindan con Belice, sin embargo tienen más relación con México y el Caribe eh, que con sus propios hermanos centroamericanos, ¿no? Entonces sí, incluirlo pues fue interesante ya que noté también que siempre se quedaba fuera. Había algunas propuestas locales y regionales como Landings, que es como de los pocos proyectos que se han hecho organizados
por Joan Durán, que fueron varias ediciones, pero de ahí en fuera, pues yo no tengo ubicadas más propuestas en relación a Belice, ¿no? O sea, locales, pues está The Image Factory Art Foundation, de Yasser Musa, y por supuesto artistas que han emprendido la aventura del performance, como Katie Numi Usher, que han hecho sus laboratorios, pero que se han quedado de alguna manera en esas cuatro paredes, ¿no? Siendo que Belice es un país de poetas, de músicos, de pintores, pero de pintores que van mucho por lo tropical, por las flores, por el paisaje. Entonces sí, de repente estas prácticas del performance pues sí quedan un poco eh, de lado, ¿no? Espero contestar la pregunta. Qué bueno. Sí, además entendiendo efectivamente esa gran diversidad, ¿no? de países que existen en un territorio, que no es que sea un territorio pequeño, pero comparado con las amplitudes territoriales de los países en Latinoamérica, en Centroamérica son países como más concentrados, pero muy diversos. A mí sí me gustaría saber, por ejemplo, qué notas has podido sacar sobre efectivamente esas diferencias, ¿no? Como apuntabas específicamente, por ejemplo, el tema de Belice, que sus intereses y sus actividades tienen que ver más con la región Caribe que con la propia centroamericana. Si estas diferencias también son muy notables entre el Triángulo Sur y el Triángulo Norte de Centroamérica, o si has visto o se puede sacar alguna lectura del paneo que has hecho sobre esas diferencias o posibles diferencias entre territorios. Sí, bueno, de entrada una cosa que he notado mucho es que hay muchos prejuicios, ¿no? O sea, vemos a los países centroamericanos como un foco casi radioactivo, ¿no? De problemas. Y sin embargo, al estar en suelo centroamericano en cada uno de los países, pues te das cuenta de las realidades locales y te das cuenta de toda esa creatividad y toda esa serie de situaciones que rebasan la realidad, ¿no? Por ejemplo, Honduras, que es uno de los países que tuvo muchas problemáticas porque estaban prácticamente en una dictadura hasta ahora que llegó la presidente Xiomara, eh, pues tenían una potencia radical con el performance de traducción, ¿no? De generar lecturas desde el cuerpo pues hay una cantidad de artistas y un festival, el más longevo de Centroamérica, El Cuerpo y la Ciudad, organizado por César Manzanares, que de repente nadie conoce, ¿no? Que es un festival que este año cumple 11 años o 12, ya no me acuerdo, pero es un festival que inunda las calles, que toma espacios, que se va al mercado, que no se queda en la comodidad de las cuatro paredes de la galería del Cubo Blanco. Entonces es muy interesante, ¿no? Llegar ahí y ver la riqueza que hay, pues a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Ver de repente Costa Rica, que tal vez es uno de los países, pues por así decirlo, de los más acomodados, de los más, eh, con más turismo y mucho más, como dicen, felices, que también tienen un montón de problemáticas y que se generan unas dinámicas internas, pues bien fuertes, ¿no? Con una producción también muy intensa de performance, con una lista de artistas interminable, ¿no? Yo creo que los dos países que más me costaron trabajo fue justamente Costa Rica y Guatemala, por la diversidad de artistas, por la cantidad de artistas, y pareciera que no hay, sin embargo hay, y hay muchos, ¿no? Y hay muchos muy buenos. Entonces sí, noté eso. También noté que Panamá se queda ligeramente, le pasa lo mismo que a Belice, se queda ligeramente fuera del discurso, porque de alguna manera Panamá formaba parte de Colombia, después cuando se independiza es tomado por Estados Unidos y pues siempre se mantuvo como aparte, ¿no? El asunto con Panamá es que las preocupaciones son otras, ¿no? Hay mucho dinero en Panamá, es una ciudad que pareciera Miami, con unos rascacielos impresionantes y pues de alguna manera estos problemas de violencia y de migración y de las maras y todas las cosas que vemos reflejadas en otros países no llegan tanto a Panamá. Hay otra migración ahí, el Darién,
el famoso tapón del Darién, ¿no? Que es muy interesante cómo se dan esas dinámicas. Sin embargo, sí me atrevo a decir que quedan lejanas a la migración, por ejemplo, de El Salvador o de Honduras, ¿no? Entonces, son como apuntes, como dices, Néstor, que he descubierto, que he hecho y que hacen la región, pues, de una riqueza absoluta para cualquier investigador, ¿no? Sí, Pancho, a mí me gustaría reflexionar sobre precisamente eso que nombras como la ayuda del Jumex, ¿no? Que te permite hacer ese viaje y cuán importantes son precisamente estos fondos de cara al desarrollo, el pensamiento, la reflexión o la profundización sobre territorios, incluso como en este caso ajenos, ¿no? Es decir, que hace un mexicano hablando sobre Centroamérica. Me encantaría que me contaras un poco de dónde sale ese pálpito, ¿no? Esa necesidad que te lleva a un montón de años. Y después sí me gustaría que nos comentaras un poco la deriva que ha tenido precisamente la publicación del libro, porque no solamente ha recorrido el territorio centroamericano con las distintas presentaciones, sino que lo ha sacado a lugares dentro del propio continente americano, en el norte, pero también has venido a Europa. Pues que nos instruyeras un poquito sobre esa experiencia. Bueno, pues empiezo con la segunda, justamente esta experiencia, ¿no? En ningún lugar quedan libros más que en la Neumudéjar. Se imprimieron 500 ejemplares y salvo los libros que ustedes tienen a la venta, por cierto, ya no hay libros, ya no hay, en el propio Museo de Arte y Diseño Contemporáneo están agotados. Yo tengo 2 ejemplares, si bien me va. Y pues bueno, el libro ha sido como muy solicitado, ¿no? Porque justamente ante esta falta de información y de esta compilación, de este acto compilador, pues a la gente le interesa mucho, ¿no? El libro se ha podido presentar, obviamente la primera fue en el Museo de Costa Rica, en el MAC. Después de ahí se presentó en desorden, porque no me acuerdo del orden, se presentó acá en la Ciudad de México, en el Exterés Arte Actual, se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, en el MAC. Se presentó también en el Centro Cultural España de El Salvador. Después se presentó con ustedes en el Museo de la Nemudéjar en Madrid. Después se presentó en Nueva York, en Grace Space. También se presentó variantes de la presentación en Valencia, en el Fantastic Lab. Se presentó una ponencia en Santiago de Compostela, en el marco de Fugas e Interferencias de este congreso que se hace cada año en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. También se presentó en Las Palmas de Gran Canaria, en este espacio llamado La Regenta, Centro de Arte. Y ¿dónde más? Pues bueno, está programada y es urgente la presentación en los demás países centroamericanos, ¿no? A mí me urge que se presente en Guatemala, en Belice y en Nicaragua. También se presentó en Honduras, por supuesto, el libro en el Centro Cultural España, en el CET. Y pues íbamos a presentarlo, si ustedes recuerdan, en Nicaragua, pero no pudimos ir por la situación, nos quedamos con las ganas, ya teníamos las maletas hechas, casi teníamos los boletos comprados, pero no fuimos porque pues estaba la situación súper tensa. Entonces todo el mundo nos recomendó no vayan, no vayan, no vayan y no fuimos, somos muy obedientes. Entonces no se ha presentado allá, pero quedan estas deudas, ¿no? De ir a Guatemala, a Belice y a Nicaragua a presentar este libro, ¿no? Eso sería cosa de organizarnos, ¿verdad? Para ir juntos. Pues Jumex es una fundación que apoya mucho estas prácticas artísticas que tienen que ver con producción y con investigación. Y pues yo tuve la suerte de tener la beca en 2 ocasiones. La primera fue justo para viajar por Centroamérica y después vino una extensión para ir a otros países a los que no había y que no he podido ir, que son Perú, Paraguay y Puerto Rico, porque todo esto viene de una investigación más grande que tuve el apoyo del PAPIAM, bueno, el programa de apoyo a la producción e investigación de arte y medios,
que da el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, y empecé a hacer una investigación enfocada al video performance, con la cual he estado entrevistando a muchos artistas. Ya llevo alrededor de 600 entrevistas y a todo el mundo le pregunto lo mismo. Entonces, la idea es compilar todas estas entrevistas y sacar un pequeño libro, ¿no? Que se llame algo así como El cuerpo del delito, ¿no? Pero con este tour de entrevistas, pues me di cuenta de la importancia de la voz de los artistas, ¿no? De tener de primera mano esta información, y empezamos a trabajar con ello. Entonces, cuando Jumex me manda de alguna manera o me permite ir a Centroamérica en vivo y en directo, en persona, a tocar el suelo centroamericano y a tomar café con todos estos actores de la escena, pues me doy cuenta, ¿no? De lo que decíamos, de la riqueza de la voz de los artistas. Y pues Jumex ha permitido hacer estas investigaciones con una mirada pues muy abierta, y no solo para mexicanos, ¿no? Eso es lo interesante. Son becas que eh, se pueden pedir de forma internacional. Entonces, no sé si contesto a Fran. Sí, sí, me contestas, pero al mismo tiempo me hace reflexionar y bueno, quiero hacer un llamado, ¿no? De alguna forma a esta capacidad que tiene Pancho López precisamente de aunar voces tan diversas, tan diferentes y coordinar instituciones, porque finalmente este proceso que has arrancado a través de esa ayuda del Jumex, eh, tú tenías muy claro que tenías que enfocar el resultado en una publicación, en aunar. ¿Fue desde el primer momento o fue algo que nació de alguna forma con la deriva que ya habías caminado y te encontraste con un volumen enorme de material? Y luego sí me gustaría poner el foco en que este libro tiene inéditos, ¿no? Tiene hitos de fotografías, imágenes que prácticamente no se habían visto nunca y que vienen de una postura activista también por parte de los artistas que han compartido sus memorias contigo y que han hecho de este material un acervo de invitación a futuras reflexiones, pensamientos e investigaciones. Quiero poner en valor esa capacidad tuya de aunar a instituciones, a voces diversas y hacer como copartícipes, ¿no? A todos los que hemos de alguna forma aportado, que me gustaría que los nombraras y que no se quedara ninguno sin nombrar. Gracias, Pancho. Vale. No, pues buenísimo, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque yo empecé con el proyecto que les contaba, interesado en el video performance, en entender las dinámicas de la acción para la cámara, cuando deja de ser esta acción en vivo y que se vuelve, no en el registro, sino en una pieza particular pensada para este encuadre, ¿no? Para este margen que nos da la cámara, que nos da la proyección, que nos da ahora el zoom y estas tecnologías. Eh, y pues de ahí empezó todo. Cuando pasé por Costa Rica entrevistando gente, me encontré con Antonieta Cibaja Hidalgo, que es la jefa del área de mediación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y digamos que fue ella la culpable de que se hiciera en primera instancia este libro, ¿no? Porque ella, al frente de esa área, pues tenía la oportunidad de producir un libro y que deseaba ser el primero de una colección de libros publicados desde esa área. Y pues ella pensó en darme la oportunidad a mí para comenzar, ¿no? Y de ahí lo que pasó fue que yo acepté el reto porque pues no había dinero de por medio más que la producción, que eran 100 hojas a color en pasta blanda. Y justamente ante estos inéditos que nos fuimos encontrando, y yo comentándoselos a Fran y a Néstor, fue muy interesante porque se emocionaban tanto como yo, así de es que tienes que meter eso y es que tienes que poner aquello. Y ellos mismos empezaron con su labor de investigadores. Me hablaron, por ejemplo, del grupo Bocaracá,
que aún yo estando por allá en Costa Rica, nadie me había hablado de ellos y de repente pues la importancia, ¿no? De trabajar con grupos históricos y pues así nos fuimos encontrando como bien lo dijiste, con inéditos, ¿no? Después también Salvador Bayá, que estaba entonces al frente del Centro Cultural España en Costa Rica, en San José, también pues estaba muy interesado en la publicación y pues ahora sí que en coalición o en contubernio nos pusimos a hablar y pues yo les dije que queríamos hacer el libro en inglés, entonces empezamos a ver, porque eso costaba más plata. Entonces de ahí de repente empezaron a ver, eh, buscar fondos, ver qué dinero tenían tanto el Centro Cultural como el Museo de la Neomudéjar que pudieran aportar y pues ambos aportaron una buena cantidad que permitió que el libro no se hiciera en inglés, pero que se hiciera full color con 60 páginas más y una pastadura. Entonces, de alguna manera, el libro pues creció y pues siendo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, tenía que tener un diseño exquisito. Y pues finalmente lo lograron. Adrián Artavia hizo una muy bella edición que ya nos dirán si lo podemos mostrar algún fragmento para que también no vean solamente nuestras bonitas caras, sino que vean un poco de la imagen del libro. Eh, y pues digamos que ahí empezó el crecimiento del libro, ¿no? Que ahora ya se ha hecho cada vez más urgente la necesidad de conseguir más fondos para armar una segunda edición y hacer la traducción, ¿no? Porque he visto que hay mucho interés en Nueva York, en Los Ángeles, me han dicho que deberíamos de presentarlo, sobre todo porque en Los Ángeles hay una gran presencia de centroamericanos, ¿no? La migración se va mucho, la migración centroamericana se va mucho hacia la región de California. Entonces, no estaría nada mal, pues pensar en traducirlo para poder entrar a estos territorios también, ¿no? Hay por ahí la idea de pasar el libro a una exposición, una gran exposición con fotografías y videos. Y bueno, pues en efecto, todos los artistas que tuvieron una voluntad y una apertura conmigo de confiarme sus archivos, de prestarme sus fotografías y videos para hacer el libro, ¿no? O sea, sin un peso de por medio, sin un centavo de por medio, pues yo creo que de 100 artistas que hablé, con 99 fue inmediata la respuesta. Y el único artista que no aparece fue porque lamentablemente pues falleció y su obra y su archivo está en un proceso con abogados y todo, ¿no? Entonces no pudimos superar ese obstáculo, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo el mundo estaba muy contento y recibieron a cambio pues un ejemplar del libro, ¿no? Por eso también se agotó, porque obviamente todos estaban esperando su libro, ¿no? Bueno, pues esta es la portada del libro Centroamérica en Acción, una aproximación al performance centroamericano y algunos de sus protagonistas. La imagen corresponde al trabajo de Diego Lacayo Jaén, mejor conocido como Diego Bowie, un artista panameño, que la imagen es bellísima y que pudo ser la portada y la contraportada. Entonces la acción está justamente en la contraportada, pero ya veremos ahorita cómo es la fotografía. Aquí están los logotipos de las tres entidades que trabajaron conmigo, que es la Neomudéjar, el Centro Cultural de España en Costa Rica, y RACA, que tengo que mencionarles también, que RACA, comandado por Eber Rodas, estuvo apoyándome, me acompañó a todos lados, a todos los países, un artista guatemalteco que me acompañó, me persiguió con la cámara, me cuidó, me presentó a quien pudo y pues finalmente pues es un gran cómplice, ¿no? Y por supuesto el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que aquí está su logotipo, ¿no? Después verán otros logotipos como el de Relaciones Exteriores, porque la Embajada de México en Costa Rica pues nos apoyó también. Ahí se hizo un evento en donde hubo una pequeña exposición y se hicieron algunos performances en vivo con artistas como Rosela Matamoros de Costa Rica, quien ha participado en la Neomudéjar, en la residencia, quedó seleccionada, por cierto, de la convocatoria que hace el Museo de la Neomudéjar en coordinación con el Farolito.
y pues que ya llevan varias ediciones haciendo este intercambio, estas residencias entre artistas españoles y costarricenses. Y bueno, pues obviamente los logotipos de Fundación Jumex y mi logotipo de la Red Mexicana de Performance, ¿no? Entonces aquí vemos la hoja legal, ya tiene su ISBN y toda la cosa, el índice, en el cual hay textos de la directora, que es un texto pequeñito de presentación de Paz Monge. Después viene la fotografía de Diego Bowie, el performance de la portada, que le dimos casi pues la primera imagen del libro siendo la portada. Este es un top shot y pues es un performance bellísimo, ¿no? Que habla sobre la identidad y sobre los propias limitaciones de la persona, ¿no? De las personas. Es un trabajo muy bello, muy intimista, ¿no? El texto de Antonieta Cibaja Hidalgo a manera de prólogo, en el cual hace como pues justamente los puntos de contacto y por qué ver esto como vasos comunicantes, ¿no? Los países centroamericanos que se interconectan por su historia, por el territorio, por prácticas comunes, ¿no? Entonces es muy, muy bonito el texto, también es un texto cortito, que se empezaron a ilustrar. Aquí está Stephanie Williams, pues hay como muchas imágenes. Aquí está esta pieza de Manuel Chabajay, una pieza que se hizo en el lago de Atitlán, en Guatemala, con pescadores, con las prácticas locales, y pues un video muy bonito hecho con dron, una acción para la cámara pues muy, muy interesante, ¿no? Y aquí ya empezamos yo con la introducción, explicando un poco de qué va, contando justamente, dando continuidad al texto de Antonieta, y aquí pues ya empiezo yo a narrar con obras que no solo me quedé en el performance, sino también hablé de algunas piezas que tienen que ver con otras disciplinas que tocan esta actividad performática, el cuerpo, ¿no? Aquí es este video de Hugo Ochoa, que habla de las repúblicas bananeras y cómo tuvo impacto la United Fruit Company en la región, ¿no? Entonces es un video de animación súper interesante. De ahí pues otras piezas. Esta foto, por ejemplo, donde vemos al tío Sam rondando a Panamá, a mí me pareció súper interesante porque pues es una película muda, ¿no? De 1920 y tantos. Y ahí está este personaje disfrazado del tío Sam rondando físicamente el mapa y pues pretendiendo llevarse a Panamá. Así empieza la película. Entonces, si bien es una película colombiana, me explicó muy bien cómo es la situación de la injerencia de Estados Unidos en Panamá y en toda la región. Por eso fue que empezamos con esta imagen, ¿no? De ahí, pues bueno, artistas de Costa Rica. Aquí vemos justamente a Roberto Lizano, que formaba parte del grupo Bocaracá. Aquí está en esta acción que se hizo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y pues otros artistas. Esto es también en la pila de la melaza del museo, donde Óscar Figueroa hizo el proceso de secado del café, pero con 10,000 teclas de computadora. Entonces es muy interesante los trabajos. No me voy a poder detener en cada uno de los trabajos como quisiera, porque pues el tiempo no nos lo permite, ¿no? Decidimos poner los números de marcación, el código de marcación de cada país para poderlo hacer no alfabéticamente, sino con una lógica. Entonces desde el 501 al 507, que son los códigos de los países. El primero es Belice, y pues empezamos con imágenes como The Grandmaster, que es un poeta que pues hace performance, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Y de ahí los títulos surgen de alguna entrevista con alguno de los artistas o de algún poema regional. Aquí en este caso, Hasta la locura tiene forma, es de la entrevista con Katie Numi Usher, que ella decía que había que organizarse y presentar bien las cosas porque hasta la locura tiene una forma, ¿no? Entonces me gustó mucho como título para jugar. Aquí vemos a Yasser Musa, aquí está Richard Holder, aquí está una pieza de Katie Numi Usher, y así lo que hice fue ir juntando un poco algunas cosas cronológicas, otras cosas pues por artista o por dinámicas de trabajo para ir generando pues una narrativa, ¿no? En relación a cada país. Son pequeños ensayos, como dice Fran, como bitácoras de viaje, en donde no hago apuntes como Humboldt, ¿verdad? Pero sí los hago así como de qué es lo que pasa en la región desde mi punto de vista, lo que fui aprendiendo, lo que fui entendiendo, y como diría el maestro venezolano Carlos Serpa, lo que rozó mi piel, ¿no? Lo que yo vi, lo que viví, lo que rozó mi piel, porque tampoco puedo hablar de lo que no conozco, ¿no? Entonces, aquí está todo en forma APA,
las formas zapas para que esté todo muy, muy académico. Aquí tenemos ya Guatemala, el 502, Naufus Ramírez Figueroa. Vamos viendo trabajos pioneros. Aquí vemos a Margarita Zurdia con uno de los primeros performances guatemaltecos que se hizo en Brasil, no se hizo en Guatemala, en los años 70. Aquí Joaquín Orellana, ¿no? Con estas piezas sonoras, desde la deconstrucción de la marimba y otros instrumentos hasta los conciertos que él hacía, ¿no? Los útiles sonoros. Aquí está Francisco Ullón, una de las piezas prácticamente inéditas que me cedió su familia, una pieza bellísima. Y bueno, Refina José Galindo. Vemos aquí a Sandra Monterroso, otra de las artistas guatemaltecas con gran trayectoria internacional. Jorge de León, que bueno, es un artista muy radical. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en el círculo se cose los labios ante las prácticas de la violencia y de la institución y de muchas injusticias que hay en su país, pero no utilizan ningún tipo de gilocaína ni nada, simplemente se asume en el performance el dolor o lo que tenga que pasar, ¿no? Hay muchos trabajos, ¿no? que podemos ver aquí. Vemos muchas fotografías, muchos datos que yo fui encontrando y que fui redactando y relacionando entre sí, ¿no? Hasta, por ejemplo, el trabajo de Aura Ivanka, que es una de las pocas artistas trans que encontré en este paso y que aquí ella, en Sinónimo de Presa, pues se envuelve con la bandera guatemalteca y no toca el piso porque dice que al ser una mujer trans, en el momento de tocar el piso, se vuelve en sinónimo de presa, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo que hay por ahí. Helen Ascoli, también una pieza bellísima en la naturaleza. Luego, otra vez las referencias bibliográficas. El Salvador, ¿no? El 503. Aquí llegamos a Alexia Miranda, con ese trabajo sobre la fragilidad y sobre el cuerpo. Esto se hizo en MUA, en Mujeres por las Artes, en Honduras, en Tegucigalpa. Y pues bueno, en cualquier momento se podía caer y cortar, ¿no? Bueno, afortunadamente no pasó, pero bueno, vemos muchos trabajos de artistas salvadoreños y algunos de los pioneros, ¿no? Justamente lo que mencionaba Fran, Álvaro Menéndez Leal, ¿no? Aquí uno de los pioneros del performance en El Salvador, que no es que él dijera voy a hacer performance, sino que hacía locuras en la televisión, que era boxeador, que retó al presidente a venir a una contienda de box, el presidente no vino y perdió por default. Entonces, cosas como interesantes, como una mirada distinta, aquí con una cabeza de jíbaro, ¿no? Con una sansa, como se llaman allá en El Salvador. O Julio Sequeira, que era un artista nicaragüense que radicaba en El Salvador y que en la Galería del Laberinto, que fue uno de los primeros espacios que presentó cosas fuera de lo convencional, como instalaciones y otras formas de trabajar, pues llegó a hacer cosas en El Salvador, ¿no? Los primeros grupos, el colectivo Adobe, vendiendo corazones de res en el multicentro, en una plaza comercial, piezas para video como la de Camila Sol y Luis Lazo, Eunice Payés, que desde la danza hizo piezas que salían a la calle. Me podría detener en cada performance, pero pues vamos a terminar en 20 horas, ¿no? Entonces no lo haré, pero bueno, vemos artistas como Crack Rodríguez, como Mauricio Esquivel, Carmen Elena Trigueros, Natalia Domínguez, Mayra Barraza, Denise Reyes, La Menta del Gato, bueno, Verónica Vides, que vive en Argentina, pero es salvadoreña. Hay miles de trabajos. Bueno, por ejemplo, Ibir Morazán, conocido como Guadalupe Maravilla, vive en Nueva York, ha ganado todas las becas últimamente, tiene un trabajo espectacular. Imagínense que un día a las 6 de la mañana amaneció esta mano apuntando las manos de la democracia, ¿no? En el parque El Principito en El Salvador. Entonces, de repente, una piñata de 6 metros con una pistola, pues hablando justamente de romper con lo tradicional, ¿no? Y con otras dinámicas, no solo desde el performance, ¿no? Honduras, aquí vemos a César Manzanares con Memento Mori, un trabajo hecho en la plaza central, enfrente de la catedral. Por cierto, mi única foto en el libro que yo tomé, ay, se salió, permitan. Aquí vemos Aníbal Cruz, que pues en los 70s él nunca hizo documentación, él se iba cargando unos letreros, organizando una exposición que no se logró hacer en el cementerio municipal, y el dibujo me lo hizo César Manzanares, como para justamente hablar de otras maneras de registro. Aquí vemos a Zenia Mejía, de las primeras instalaciones, consiguió en un rastro que le prestaban la carne y los costillares de los animales para presentarlos junto a sus pinturas.
en la antigua Galería Portales, que hoy es el Centro Cultural España. Entonces, muy interesante la manera. Aquí los niños jugando en las dinámicas de la galería con los huesos encima, ¿no? Es muy, muy interesante la manera en que se hace el trabajo, ¿no? Piezas como el colectivo El Círculo, que son piezas más políticas. Pues bueno, les digo, podría detenerme en cada cosa, ¿no? Aquí estaban Vallecillo, Leonardo González, Nora Buchanan, Miguel Romero, perdónenme, Michael Allen, son muchos de los artistas locales que viven y trabajan en Tegucigalpa, o artistas que han migrado, ¿no? Artistas jóvenes como Pavel, que vive ahora en Basel, en Suiza, o como Gabriela Galeano, que vive en los Países Bajos, ¿no? Presentando también sus trabajos y extendiendo el asunto del performance. Nicaragua, que como ya les dije, siempre está con una problemática, es un país muy politizado. Aquí está Alejandro de la Guerra con La Caída, una reconstrucción de cómo tiraron esta estatua ecuestre de Somoza. Vemos muchos de los artistas, Patricia Belli, que ella casi no hace performance, ha hecho un par de videos, pero ella trabaja mucho en la instalación, pero es uno de las piedras angulares de las artes no objetuales en Nicaragua, ¿no? Aquí vemos a Ernesto Salmerón con esta pieza que hoy está en el Tate, en Inglaterra, Auras de Guerra, o también conocido como, ¿cómo se llamaba este trabajo? El Muro, que literal arrancó un muro con esta imagen de Sandino, un graffiti que fue prohibido y pues que lo hizo circular en una camioneta por todos lados. Entonces, censura, ¿no? Aquí está el culopodio de Alejandro de la Guerra y Williamson, Ilimani de los Andes, artistas que pues han trabajado mucho. Desde la fotografía, Margarita Montealegre, ¿no? Que con este gesto performático de encimar fotografías une el presente, el futuro y el pasado. A mí me gusta mucho la mirada de esta artista, fotógrafa de guerra, muy interesante. Desde lo queer también hay muchas propuestas. El Lila Sinvergüenza, ¿no? Aquí en Carnaval, con trabajos que pues hablan del cuerpo, ¿no? Y de las disidencias sexuales, ¿no? Otros colectivos, desde la poesía, Linda Wong. Bueno, hay muchos trabajos, ¿no? Ya para ir terminando, llegamos a Costa Rica. Aquí está Rosela Matamoros. Vemos algunas de las primeras acciones, Soto Apuy trabajando con la pintura en el Parque Central. Vemos a Joaquín Rodríguez del Paso haciendo intercambio de dólares por dibujos, que después vendió. Aquí está Elia Arce, una de las artistas más importantes de toda la región desde mi punto de vista, una artista muy polémica, muy política, muy radical. Eh, Priscila Monge, Lucía Madrid. Aquí estaba Cook, un artista también bien contestatario, y aquí fue en el marco del festival Forma y Sustancia, fue a echar plaguicida en el Congreso en vivo, ¿no? Y vació todo el contenedor hasta que llegó la policía. Entonces, bueno, hay muchos, muchos artistas que trabajan aquí. Carla Solano, desde la fotografía, se ha pasado al performance, a romper el marco. Andrés Gudiño, que ahora radica en México. Pues muchos artistas, ¿no? Que trabajan con el cuerpo y desde el cuerpo, ¿no? Y para terminar, Panamá, estar en la papa, ¿no? Que viene siendo algo así como estar de moda, por así decirlo, o en el lugar indicado, ¿no? Aquí está Humberto Vélez con este recorrido que hizo con la banda del hogar. Aquí están las primeras piezas. Con Manuel Montilla pasó lo que dice Fran. Manuel Montilla fue a buscar en las cajas de su archivo y encontró estas fotografías de las primeras piezas que se hicieron en los 70s, en donde en Chiriquí, ni siquiera en la ciudad de Panamá, en Chiriquí ocuparon una casa abandonada que llamaban la Casa Encantada o Embrujada, para hacer 2 noches seguidas de actividades con gente que iba a tocar música, se exhibieron fotografías, se hicieron instalaciones. Bueno, pues obviamente pasaron muchísimos performances, ¿no? Con el grupo Metamorfosis. Alicia Viteri desde la pintura, que logró integrar que las sombras de la gente que estaba en la inauguración en el Museo de Arte Contemporáneo penetraran el cuadro y se quedaran como si estuvieran cohabitando y platicando con los personajes del cuadro, ¿no? Un cuadro de 7 metros que después donó a su ciudad natal allá en Colombia, ¿no? Pero es una de las artistas que nació en Colombia, pero es más panameña, lo más, ¿no? Trabajando ahí, o grupos completamente rebeldes que rompían con el escenario, ¿no? Aquí vemos Oveja Negra con Iliana Solís y con Walden, se apellida,
que desde el teatro y pues con zancos y con cosas, pues hacían cosas inéditas, ¿no? Trabajos de artistas muy importantes que son pintores, pero que han experimentado con el video, con el performance, como Aristides Ureña o como Bruca Alfaro, Gustavo Araujo con La cosa está dura, una pieza que se hizo en Ciudad Múltiple que les mencionaba, pero que pues sigue hasta hoy poner estos billboards, estos espectaculares en la calle con esta leyenda, la cosa está dura, ¿no? O sea, habla de la inflación, de las problemáticas del dinero, de la situación política. Él falleció, pero su pieza sigue vigente, ¿no? El dúo dinámico Donna Conlon, Jonathan Harker, María Raquel Cochés desde el video exponiendo el cuerpo, Jafis Quintero, que está ahora mismo expuesto en el Museo La Neumudéjar, un trabajo que hizo después de su estancia en la cárcel por 10 años, pues cómo aprendió a convivir consigo mismo y llevar ahora sí que al terreno artístico todas estas prácticas de la resistencia, ¿no? Es muy interesante el trabajo de él. Artistas que desde la poesía, como Alfredo Belda, o desde el cuerpo y la fotografía y la borradura histórica, como José Brightwhite, trabajan el performance, la acción, la instalación. Aquí vemos trabajos de artistas, mujeres. Aquí está Susana González Revilla, que les cuento que durante toda la pandemia, todos los días tomaba un globo terráqueo y le hacía Reiki, pues como para tratar de mejorar la situación de la pandemia, ¿no? Y pues aquí en esta foto haciendo referencia al país, ¿no? Que está dolarizado, pues toda la situación política que también se vive en sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, esta es una visita rápida. Aquí está toda la lista de artistas, que fueron más de 100. Aquí estoy yo. Y cerramos con la OIP, la Oficina de Intervenciones Públicas de Costa Rica, pues con un gran abrazo, ¿no? Y para terminar, la foto de la portada, ¿no? Con su ISBN. Que bueno, pues no sé qué opinan, Fran, Néstor. Traté de ser lo más resumido, me tardé como 3 horas, pero bueno, este es como el panorama del libro, ¿no? Bueno, es un documento que desde luego es una joya para, como comentábamos desde el inicio, acercarnos al arte de acción en Centroamérica desde otro lugar, menos academicista y sí entrando en el universo concreto de los y las artistas. Me parece interesante poder preguntarte, Pancho, aunque ya nos has adelantado que sí que estás trabajando en la línea de poder sacar una segunda edición, de poder hacer una traducción al inglés para hacer una incursión en territorio estadounidense, imagino que en otros territorios, gracias a esta traducción. Si todo ese trabajo anterior del que hemos hablado en un principio, del que nace de alguna manera toda esta producción del libro, que tiene que ver con ese trabajo de investigación en video performance en América Latina desde un ámbito más general, también tienes intención de seguir explorándolo a nivel de publicación. Quiere decir, ¿va a existir algún otro volumen de acercamiento al arte de acción en otros territorios latinoamericanos, segregados por espacios, a Latinoamérica en general? O saber si vas encaminado en esa línea. Pues yo estoy muy interesado en los países de habla hispana, ¿no? Obviamente incluyendo España, me parece muy, muy interesante. Yo quisiera revisar y acercarme a 21 países. Entonces yo lo que quisiera hacer ahora sí que desde España, República Dominicana, Cuba, México, Puerto Rico, pensándolo como país, aunque forma parte de las estrellas de Estados Unidos, pero también tiene una historia local propia, es una isla, ¿no? Entonces tiene ahí toda una dinámica propia. Me interesa Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, todos los países de Centroamérica, desde la producción del video performance, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer un volumen que se va a dividir en 3 tomos, porque son 21 países. Cada libro ya me lo estoy imaginando con 7 países, para que sean 3 tomos enormes, con otro ejercicio similar, Néstor, hacer 21 ensayos en donde yo pueda narrar de manera individual lo que yo veo y percibo y conozco y he conocido de estos países, ¿no? Además de las entrevistas que les mencionaba, ¿no? Quisiera hacer un solo tomo, un solo volumen, con todas estas entrevistas que son muy cortas, pero que arrojan mucha luz en torno a la forma de entender y de visualizar el performance y el video performance, ¿no?
Entonces, esos son los planes que tengo. Estoy obviamente buscando fondos, una eterna búsqueda de fondos, porque pues la gente se preocupa por pagar la luz, por pagar la renta. Entonces uno no se puede dedicar a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, pues ando en esas y pues el plan es justamente publicar todas estas investigaciones en un futuro, ¿no? Bueno, pues comentar una vez más el esfuerzo y sobre todo lo más importante para nosotros como un museo que precisamente es un museo privado, es un museo de autoproducido. Entendemos también la labor de Pancho desde esa óptica no tan institucional, pero que sabe nadar en derivas entre lo institucional y lo no institucional. Creo que hay todo un paradigma con los acervos, con los conocimientos y los saberes que esta dinámica precisamente no institucional favorece y facilita aportar o arrojar luz sobre hechos o sobre hitos que normalmente no están recogidos por cuestiones a lo mejor de otros intereses menos integradores, ¿no? De lo que realmente son los acervos o el patrimonio de los territorios. En ese sentido, el Museo de la Nemudeja siempre ha apostado y ha puesto voz y foco en este tipo de prácticas artísticas y en la reflexión que también se derivan de las mismas, como el trabajo que ha estado desarrollando y que sigue haciendo Pancho López y que esperamos poder seguir acompañando en futuro con ediciones quizá menos costosas, pero que finalmente también sean ediciones que se asienten y que arrojen luz, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pancho, por la labor desarrollada y por hacernos partícipe de las mismas. Pues en realidad gracias a ustedes por involucrarse, por interesarse, por apostar por el proyecto, por brindar su patrocinio y su hospitalidad. O sea, realmente sin instituciones como ustedes, como las de ustedes, pues no se podrían hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, ya dejaremos aquí el gancho para que el Secut sea nuestro aliado, ¿no? Gobierno de México.